Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores, el podcast oficial de Entrepenop, el mejor lugar para descubrir historias inspiradoras, consejos y estrategias para ayudarte a alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, dándonos seguir y calificándonos. Hoy tenemos de invitada a Alejandra Tena, fundadora y CEO de Marchante, agencia que conecta a los nuevos coleccionistas con los artistas emergentes. Hablaremos con Alejandra sobre la dualidad de la industria del arte, la cambiante percepción de la relevancia del arte para sí misma y el rol de las NFTs en el futuro del arte. No importa qué te dediques, sigue innovando. Hey, aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y quería venir a contarles qué hacemos en la empresa cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. Somos una empresa con cientos de speakers de todo el mundo que nos ayudan a crear espacios que democratizan el pensamiento emprendedor. Cada mes en la Ciudad de México tenemos eventos abiertos al público para que aprendas de los grandes innovadores y los diferentes lados de ser emprendedor. Y si quieres llevar a Entrepenop a tu empresa u organización, producimos eventos, podcasts y talleres privados. Toda la información puedes encontrarla en entrepenop.mx o puedes mandarme un WhatsApp al +52 55 32 22 91 84 o un correo a sebastian@entrepenop.mx. Escríbenos y seguro podemos hacer grandes cosas. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y estoy con Alejandra Tena, fundadora y CEO de Marchante. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Seb, muy feliz, muy contenta de estar aquí y agradecida por la invitación. Al contrario, yo encantado de tenerte por aquí. Oye, Ale, para los que no estén tan familiarizados con ustedes, no sé si me puedes contar un poquito más sobre lo que hacen en Marchante. Pues mira, Marchante, y dicho así en palabras fáciles, es una plataforma, es una agencia que se dedica a conectar la gente que está interesada en el arte con los artistas. Nuestro público target son los llamados young collectors o jóvenes coleccionistas. Entonces es gente que está entre sus 30, 40 años, incluso desde los 20 altos, que empieza a tener curiosidad por acercarse al mercado del arte, ¿no? Es decir, no solamente como espectador, sino como cliente, como un comprador, ¿no? Entonces, ese es más o menos nuestro público target. Y los artistas con los que trabajo son todos mexicanos, latinoamericanos, que van de carreras emergentes a medias. Entonces, tenemos como un muy buen equilibrio, una muy buena comunicación entre el perfil de compradores y el perfil de artistas. Y bueno, básicamente toda esta idea de Marchante empieza de la necesidad que yo encuentro trabajando en galerías de arte contemporáneo, en el mercado de arte en general, donde tuve oportunidad de estar 4 años, justo después de graduarme. Yo estudié Historia del Arte, y me doy cuenta que hay mucho interés y hay mucha oferta, pero hay un problema, y ese problema lo localizo yo en medio, en el puente. Este puente es el sistema artístico, ¿no? Entonces yo tengo por ahí un dicho que dice: el sistema artístico está hecho para que no le alcance, para que no te alcance y para que no le entiendas, ¿no? Tal cual, con este lenguaje como muy rimbombante que usan. Entonces, bueno, descubro ahí que un poco el problema está en el puente, que hay un fracaso ahí en la conexión, y decido hacer Marchante. Entonces, todo mi approach con mis clientes es sumamente orgánico, son dinámicas que están hechas para resultar atractivo para este tipo de público, ¿no? Entonces, cómo sí te gusta el arte, cómo sí tiene que ver con tu vida, cómo sí conectas, cómo es algo a lo que quieres acercarte. Oye, Ale, y por ejemplo, digo, yo sé tu background, pero me hizo mucho ruido en el buen sentido lo que acabas de decir, de que muchos o ni le entienden ni lo pueden costear. Eh,
por qué el arte, que es una industria que simultáneamente se usa de ejemplo para, uy, se va a morir de hambre, va a ser artista, eh, Ujú. y al mismo tiempo es una muestra clara de poder adquisitivo para quienes lo tienen? ¿Por qué Ajá. tiene tanta dualidad esta industria? O más bien es que nada más se lo lleva la parte buena el comprador y, y el vendedor, no tanto al Sí, sí, precio. sí, ¿por qué esa paradoja, no? Exacto. Es muy buena pregunta y de hecho nunca me la habían hecho. Eh, y yo creo que todo se resume a la exclusividad absurda que existe en el sistema. Y por absurdo me refiero a que es una exclusividad como en ningún otro sistema, en ningún otro ámbito, sí, ningún otro ámbito tal cual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es muy difícil como artista. Número uno, no es fácil entrar a la burbuja, al sistema, que te consideren artista. Y número dos, una vez estando ahí, es muy difícil armarla, ¿no? En grande, así como estos grandes nombres de artistas que ubicamos, que venden obras en millones de dólares. Es casi imposible. O sea, es muy complicado llegar ahí, ¿no? A esa como élite. Y obviamente, en ese escalar, pues estamos hablando de, como en cualquier otro ámbito de la vida, de sistemas de poder, ¿no? Entonces, mucho también es quién te conoce, con quién tienes relación, si llegaste a X o a Y burbuja, qué tan conectado estás. Tiene mucho también que ver la cuestión del privilegio, ¿no? ¿En qué país naciste? No es lo mismo un artista que del primer mundo que del tercer mundo, porque simplemente las oportunidades no son las mismas, ¿no? También podemos hablar de género, de raza, todas estas cuestiones que definen el privilegio y que es lo que te va a ayudar a escalar o quedarte abajo, como en cualquier cuestión de la vida, ¿no? Entonces es sumamente elitista, es muy selectivo, tiene que ver con el escalamiento, con los privilegios. Entonces se vuelve muy complicado llegar a ser este artista triple A, ¿no? Del cual tú hablas. Eh, pero una vez que, digamos, estás ahí, el arte es uno de esos, vamos a decirle, productos que no tienen un límite en su valoración, ¿no? Al tratarse de una valoración arbitraria, que al final todas las valoraciones son arbitrarias, todos son consensos, pero especialmente en el arte es subjetivo, ¿no? Entonces, ahora sí que no hay límite en lo que una obra, un artista se puede evaluar. Entonces, aquí es donde vemos esos picos, donde hay obras que se venden en millones y millones, una sola pieza, ¿no? Eh, y entonces, ¿quién tiene acceso a estas obras? Pues las colecciones, los ultramillonarios. Entonces, es precisamente esta paradoja. Creo que se trata de un sistema muy polarizado, ¿no? Entonces, o la armas, armas, armas en mayúscula, o te mueres de hambre, tal cual, ¿no? Como que no hay, sí hay Punto tintas medio. medias, sí, y sí las hay, porque hay muchos artistas, yo te he decir, yo trabajo con muchos de ellos que les va bien, que viven bien, que venden bien, que tienen una buena trayectoria, pero en general tiende a la polarización. O sea, es como un poco sí o no, blanco o negro. En esta polarización y exclusividad, ¿quién crees que ha perdido más? ¿Ha perdido más el arte por haberse privatizado de estar al acceso a mucha gente? ¿O la gente como sociedad ha perdido más por no tener tanto acceso al arte? Yo creo que los dos. Yo creo que los dos porque debería de ser mucho más horizontal y mucho más accesible el apoyo a los creativos, ¿no? Y de hecho, eso es un parámetro. ¿Cómo puedes tú saber si se trata de un país primermundista o no? Por el nivel de apoyo que le dan a temas como precisamente el arte, la cultura, el deporte. Por lo que yo hago aquí, en Berlín seguramente me pagarían. O sea, por la chamba que yo hago aquí, seguramente tendré una beca, me pagarían. O sea, pero aquí hay que, pues tú lo sabes, hay que luchar uno, cada quien, jalar agua,
para su propio pozo y cada uno hay que hacer estas luchas individuales porque no existe una red de apoyo y no existe esa red de apoyo porque no se visualiza la importancia de la creatividad, la importancia de la cultura, de las artes, que te digo, en otros países está sumamente valorizado. Entonces, por ese lado, creo que los creativos pierden mucho porque pierden oportunidades, pero también, como bien lo mencionas, la sociedad, pues al mismo tiempo está perdiendo, ¿no? Porque nos estamos quedando sin acceso a todo este tipo de manifestaciones, que al final tienen que ver con lo humano más humano, que es la necesidad de comunicarse, de conectar, ¿no? Más hoy en día creo que estamos ávidos de conectar y precisamente el arte se mueve ahí, ¿no? En esa capacidad de tener algo que ver contigo, de hablarte. Fíjate, Ale, que cuando estamos grabando esto, justo acabo de ver hace 2 días, me eché en un día, porque pues, un domingo, una nueva serie de Neil Patrick Harris, que ahorita se me olvidó el nombre, pero pues básicamente es de una pareja homosexual que se separa, protagonizada por él. Y hay una escena que ilustra algo que yo siempre me he preguntado del arte, porque uno de sus mejores amigos ay, se me fue el término, a ver si me puedes ayudar con eso, pero básicamente organiza una gala con un artista para que la gente vaya a ver su galería de eso. Ellos, ¿cómo se O llaman? sea, es galerista, es A ver, sí, pues sí, vamos a decir la galerista galería. se puede decir. Bueno, Sí. el punto es que hace una, y todo el mundo está viendo, así ya tienen 20 viendo, era digamos que arte bastante explícito de como que caricaturas sexuales, Ok. este, y todo el mundo así viéndolo, eh, todos metidos, luego llega uno que es, ya llegó este que siempre compra y que tiene prestigio, y entonces dice públicamente, o sea, esto no es arte, esto es porno. Y se empieza a ir, y entonces todos empiezan a ir. Y luego uno de sus amigos le echa la mano y grita, oye, ¿cuánto cuesta este? Te lo quiero comprar de una vez. Entonces otros, bueno, como este también es famoso y lo pueden, y como que se regresan. Entonces, eso es algo que a mí siempre me he preguntado de esta industria de cómo puedes destacarte en una industria donde el valor del arte, que siempre es interpretativo, muchas veces va más de la apreciación que le dan terceros que de la Ujú. misma técnica en uno mismo. Sí, A lo mejor estoy sí. diciendo una No, 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 burrada. no. No, de hecho tienes un gran punto y este es un punto muy interesante, de hecho, porque tiene que ver específicamente con el arte contemporáneo. O sea, antes del arte contemporáneo, y vamos a decir antes del siglo XX, lo más importante era la técnica, ¿no? Entonces tú eras un buen artista si tenías una buena técnica. Era simple, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa después en las vanguardias y en la posmodernidad y con el arte contemporáneo? Es que esos criterios de evaluación cambian y se vuelven mucho más relativos. Y todo esto tiene que ver con un contexto histórico, ¿no? A ver, ¿por qué se distingue esta época? Por el relativismo, la relatividad. No hay una sola verdad, no hay una sola teoría, todo el mundo en su individualidad tiene sus criterios y sus creencias. Entonces, esta relatividad también afecta los criterios para definir qué es arte y qué no es arte. Entonces, ya no importa tanto la técnica va a pasar a segundo plano y ahora lo que va a importar en el arte es el statement, la declaración que ponga sobre la mesa. A ver, por eso estos famosos ejemplos de, no sé si has escuchado el caso del plátano, que fue un artista que pegó un plátano en la pared en una feria en Miami y eso se vendió en $120,000. ¿No? Entonces, en que la gente es como un plátano. El valor no radica en la técnica, porque eso de técnica tiene cero, radica en la declaración, en la crítica que este artista hizo de la hipermercantilización del arte en la era capitalista, ¿no? O sea, es decir,
no me voy a meter demasiado ahí, pero hay que hacer toda una investigación contextual para entender el comentario del artista. Y lo más importante fue la recepción que tuvo el público de ese plátano. O sea, salió en todas las revistas, todos los periódicos. Las 3 personas que compran, porque eran 3 ediciones de ese plátano, son personas famosas, coleccionistas, destacadas. Entonces es al final, yo creo que todo se reduce a qué le damos valor y por qué le damos valor, ¿no? O sea, todo esto es un consenso y al final en el arte, lo que define qué es arte y qué no es arte, y aquí quiero tirar un poquito esta idea idealizada de lo que es bello, lo que es, no, no, o sea, crudo como va es, arte es lo que el sistema artístico dice que es arte. Así de seco, así de arbitrario, así funciona, ¿no? Entonces, el sistema artístico va cambiando de criterios a lo largo del tiempo. Entonces, antes decían, buen artista es el que tiene técnica. Después, buen artista es el que crea algo nuevo. Ahora es, buen artista es el que hace el comentario más transgresor, más sagaz, ¿no? Eso es lo que define. No, y yo creo, agarrando otra anécdota de que la verdad me dio risa, pero entiendo de dónde vino, eh, de esta forma de que la persona promedio pues, se pierde este impacto o no lo aprecia, pues pasó creo que fue en Nueva York, que había una galería y entonces, pues que realmente era un bote de basura lleno de cosas, etcétera, y que la mujer de limpieza pues creyó que era basura y lo tiró y era como de, bata, es una obra de arte de, no sé, 40 millones de dólares. Yo, o sea, sí, pero la verdad entiendo a a la pobre señora. Obviamente, obviamente. Y no me acuerdo si fue así o fue otra anécdota, pero yo escuché igual que se acerca la señora de limpieza con, no sé, la persona que estaba en la galería o en el museo Así. y le dice, oiga, disculpe, ¿esto es una obra o es basura o lo puedo tirar? Pues yo creo que era la que trajeron de reemplazo de la anterior, porque dijo, no, no, oye, no me vayas a correr, por favor. No, y lo entiendo, o sea, es como de, yo probablemente hubiera hecho el mismo error, porque digo, a ver si, si no hay alguien de limpieza ahorita que dice, ay, perdón, creía que era su arte y por eso no lo recogí. O sea, pero igual, déjate comparto una anécdota cuando yo era, cuando yo estaba en secundaria, ahí, ahí en satélite siempre que cuento esta historia digo, el mundo se perdió un grandísimo artista contemporáneo conmigo, porque pues teníamos clase de dibujo, ¿no? Y teníamos, ya sabes, que hacer por cierto, yo de habilidad artística tengo lo mismo que, pues no sé, de ADN de África, o sea, tendré algo, pero muy poquito, o sea, ni los palitos te manejo. Pero bueno, el punto es que teníamos que hacer, ya sabes, lo de que con las pinturitas y hacer un paisaje y bla, bla, bla. Y era un proyecto que, ¿cómo se dice? Pues que nos dijeron, lo tienes que hacer en tu casa y lo tienes que traer dentro de 2 semanas. Y Sebas, pues se lo olvidó en su locker, y se lo olvidó en su locker, y se lo olvidó en su locker. Y luego de repente tenía que entregarlo y era su examen del mes, el de eso. No. Y de repente ve a todos mis compañeros con sus cuadros y yo y yo, ¿por qué lo tienen? Es para hoy. O sea, tienes que hacer un cuadro en 15 minutos. O sea, algo así. Porque aparte era la primera clase del día. Ya sabes de que entras en crisis de qué hago. En crisis, de crisis. Y así como que ni siquiera la pensé, fue más así, la pensé, no, le hice, así saqué la pintura y le empecé a hacer así como loco. Tú en polo casi ya. Sí. No, o sea, nada más era así una raya roja y un montón de puntitos negros, así que casi como que quería matar el cuadro por mi idiotez, pobre cuadro. Y de repente nada más llega, así, ya sabes, el paisaje del río, el paisaje de las montañas, el paisaje no sé qué, o sea, la verdad todos haciendo su tarea, ¿no? Y 9 porque te faltó técnica, 8 porque no sé qué. Llega conmigo y de no, una raya roja y un montón de puntos negros y blancos, eran negros y blancos.
Yo no, estaba en secundaria, entonces tendría unos 15, 16 años en este momento. Se queda la maestra. ¿Esto qué es? Y yo, ¿usted qué cree que es, maestra? ¿Y qué Este, ve? ve, ¿Usted qué ve? o sea, como todavía haciéndome el intelectual, ¿usted qué ve? Quiero ver si el mensaje le cayó. Y me dice, "Pues me parece que no hiciste la tarea". Y yo, no, maestra, ¿cómo cree que no hice la tarea? O sea, ¿de verdad no lo interpreta? No. Y yo, es una obra que hice en crítica a la violencia que se genera por segregación de razas. Y se queda así. Y yo creo que se impresionó tanto del Sí, choro. sí, Me puso claro. 10, o sea, me ¿Es puso 10. en serio? Fui el único 10 de la clase. Todos mis No, compañeros me odiaron. Y, dije, no y, lo puedo creer. y literal fue, "No, a ver, esto no es, no mames, ni siquiera pinto. Esto, chicos, es arte, porque dice algo, porque genera. Entonces, por eso dije, se perdieron un gran Un gran artista conceptual, claro. concepto, porque no me maten los artistas conceptuales, pero tenía mi suficiente falta de talento en técnica, más mi suficiente habilidad para Más echar un suficiente choro. choro Exacto. igual a artista contemporáneo. Aquí estamos No, para que me quites esa imagen, por favor. no. A ver, de hecho es como un gran tema que se dice. Hay el Call Arts en California. Eh, bueno, hay un libro que se llama Seven Days in the Art World, ¿no? Que es bastante conocido, de Sarah Thompson. Y entonces ahí tocan este tema del Call Arts. Y dice ella exactamente esto, así de, la nueva escuela de artistas es más una escuela de filósofos que de artistas plásticos, ¿no? O sea, les enseñan más esta cuestión como crítica, te digo, filosófica, pura y dura, que la cuestión como técnica per se. No es que no exista en la formación, pero casi que ya tienen el mismo peso que esta cuestión teórica. Entonces, se arman estos debates y mira, a mí se me hace muy interesante porque luego siento que la gente piensa, y yo tengo un curso, de hecho, de arte contemporáneo, aprovecho aquí para promocionar, Adelante. pero luego la gente piensa que yo soy la más fan del arte contemporáneo y a ojos cerrados es todo sí al arte contemporáneo. La verdad es que no. La verdad es que a mí lo que me gusta mucho del arte contemporáneo es toda la polémica, la discusión que gira en torno a él, ¿no? Pero técnicamente te puedo decir que hay cosas que me gustan mucho más y que se me hacen estéticamente mucho más agradables que cosas del arte contemporáneo, ¿no? Y esto también regresando a la anécdota de la persona de limpieza, el bote de basura, si tiran la obra de arte, y esto al final es para reírse, o sea, creo que también, y yo eso le digo a mis alumnos, a mí no me interesa que les guste. O sea, me da igual, me vale madre si les gusta o no. O sea, es más bien una cuestión de entender, o sea, pasemos de ser un espectador reactivo, que es de, ¿qué es esta porquería? ¿Por qué no me gusta? A un espectador crítico, que es, me parece terrible. Le doy toda la razón a la señorita de limpieza, yo también lo hubiera tirado a la basura. Pero, ¿de qué nos habla esto? ¿No? De la sociedad en la que vivimos, del mundo en el que vivimos, a qué le estamos dando valor, a qué no le damos valor. Considero yo que además estamos como en un momento de inflexión histórica, entonces, y si tú ves hacia atrás en la historia, esto ha pasado una y otra vez, ¿no? Esos momentos de inflexión, es como giro de época, donde hay una crisis de qué tiene valor y qué no tiene valor, a qué le damos importancia y a qué no, cuáles son los valores que nos rigen o no, ¿me explico? Estamos en ese punto de inflexión, en una crisis en general. Y a mí me gusta el arte porque me parece uno de los espejos más genuinos y más honestos de la humanidad, tal cual, ¿no? Como sin pelos en la lengua. Entonces eso es lo que me gusta. Oye, volviendo tanto al elitismo como a la señora de la limpieza, que le mandamos un saludo y si alguna vez quiere darse una vuelta por el podcast para contarnos su versión de la historia, adelante. Este, justamente, ¿no es este mismo elitismo el que está haciendo que, de nuevo, volviendo a lo de que quién perdía más,
a que el arte, porque de nuevo, si el arte se supone que tiene que generar una reacción en la audiencia, pues perdón, la señora de la limpieza es una mayor representación de la mayoría de la Claro, sociedad que las claro, personas que pueden comprar el cuadro de, bueno, esa misma obra por no sé, 40 totalmente, millones de dólares. Pero totalmente. entonces, si la persona promedio no le genera ninguna reacción, ¿sigue siendo arte o como tú dices, nada más ciertas personas se pusieron de acuerdo y dijeron esto es arte por no Es sé? que te voy a decir una cosa. Ajá, La, lo que hizo la señora de limpieza es una reacción. ok, Una no reacción es la indiferencia, ok, pero cualquier reacción, sea negativa, ok. es una reacción a algo. ¿Me Pero la tiró explico? porque no sabía que era relevante, ¿no? O sea, no fue que lo vio y dijo, ¿qué es esta mierda? Y lo tiró. Pero lo curioso es que ella entra en conflicto Ok, porque dice, yo trabajo en este museo y yo he visto cantidad de cosas que, pues en mi criterio yo considero que son basura. Entonces entra en conflicto, o sea, ve eso y es, o sea, no es indiferencia de llegó, seria, lo barrió y lo tiró, no, es el conflicto de, puta, ¿será una pieza o si es basura? Y no, 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 yo he visto lo que cuestan estas cosas, entonces mejor voy a preguntar, ¿me explico? Hay un conflicto ahí, hay ah, algo ok, que se está de la que moviendo. tú dices, ¿no? De la que preguntas. Ajá, ajá, Ah, no, ajá. yo me refería a la otra, la que de plano, pues hasta donde sabemos tenía los audífonos y llegó y, esto es Y la basura, lo tiró. barrió. Ajá, o sea, que ni siquiera se enteró y, Ok, entonces tal vez en ese caso ella, vamos a decir que se mantuvo indiferente porque llegó y lo barrió, pero ¿por qué tú y yo sabemos de esa historia? Porque eso generó una reacción pública general, ¿no? Entonces tal vez ella, mira, aquí está interesante porque ella tal vez sin saberlo acabó formando parte de la obra de arte total, ¿no? Como una especie de performance inconsciente hizo ella ahí. Entonces acabó teniendo una reacción del público en general. realmente. Porque aparte estamos en una época donde casi casi los likes, los seguidores, los shares, el morbo del clickbait son la nueva plusvalía. Sí, tal Donde, cual. o sea, tú decías lo de los filósofos, yo le agrego de que pues, son más que nada marqueteros. A ver, ¿con qué me puedo Sí. hacer viral? ¿Con qué puede llamar? Es que hasta me imagino algunos que, y seguramente estoy mal, pero hasta me imagino unos de, a ver, vamos a ver, ¿qué tanto me pueden echar hate por esta Sí, obra? O sea, es que tal cual es la historia del arte contemporáneo y tú lo ves y son artistas, a ver, un gran ejemplo, un artista, Piero Manzoni, en el 61, hizo una pieza, eran edición de 90, o sea, hizo básicamente 90 latas a las que llamó la mierda del artista, y literalmente bueno, él dice, él estipuló que puso su propio excremento en las 90 latas. Y eso no fue todo, o sea, no, perdón, eso no antes de fue. que sigas, saludos a los que están cocinando o comiendo mientras oyen este podcast. Provecho, provecho. También a los que estén en el baño, que a veces me escriben y me dicen, yo oigo tu podcast en el baño. Ya, gracias, donde lo quieras oír. Que ¿Cuándo, todo cuándo, fluya, lo y pones en cuando lata cámara. pensaron que el capítulo de arte los iba a inspirar, ¿no? Pues O sí, sea, no. seguro jamás, pero... Bueno, dicen en las artes que mucha mierda, ¿no? Exacto, tal cual, mucha mierda. Sí, perdón, te Entonces, interrumpí. no, 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 para nada, para nada. Saludos a la audiencia que esté en cualquiera de estos dos situaciones. Pero bueno, te decía, ahí no acaba todo. Todavía el artista dice, cada una de estas latas vale lo que su peso en oro, tal cual, y eso se exhibe en una galería. Entonces, obviamente, a ver, ¿tú qué crees que estaba tratando de hacer ahí Piero Manzoni? ¿Caerte bien? No. O sea, era por supuesto esta cuestión de, otra vez, el probar los límites del capitalismo dentro del arte, del sistema artístico, de los criterios. Mira, algo muy que me parece como muy único del arte es que creo que es, me atrevería a decir, el único ámbito donde los que forman parte de él, en este caso los artistas, son los primeros en cuestionarlo, los primeros en empujar los límites, los primeros es decir, hay auto, un autocuestionamiento todo el tiempo, es como
es bastante retórico, pero bueno, a lo que iba es que la lata no solamente acabó valiendo lo que su peso en oro, sino que superó ese precio, porque Christie subasta una de estas latas hace como 7 años, me parece, y la venden 180,000 libras esterlinas. Entonces, por supuesto que hay esta intención de provocar, de transgredir, de caer mal, de provocarte, ¿no? Esa, por supuesto que hay una intención. Lo que es curioso es cómo acaban resultando las cosas, ¿no? Entonces, un poco siento que a veces los artistas avientan bombas y como que ven después qué pasa con eso, como que cobra vida propia la obra y acaba teniendo giros inesperados. Hablando de lo de cobrar vida, me recuerda un meme que vi, que era algo que yo siempre pensaba en la prepa, ya sabes que te ponen a que analices la historia del autor para ver las Sí. simbologías ocultas, etcétera, y decía, lo que tenías que poner en tu tarea de inglés y era como, él puso que ¿cómo se dice? Que las ventanas eran azules porque estaba en un periodo de depresión, porque justo estaba en el divorcio, etcétera. Lo que realmente quería decir el artista, las ventanas eran azules, güey. Punto, punto final. O sea, es que también siento, como externo a este mundo, obviamente tú lo conoces mil veces más y por eso me gusta el podcast, porque puedo hablar con gente que sí sabe y yo ser la voz de los que no sabemos. Y los que no sabemos, muchas veces, eso también me da mucha risa del arte, porque los grandes defensores del arte tradicional en comparación del contemporáneo, y me incluyo, somos personas que no lo consumimos tanto. O sea, los primeros que decimos, eso no es arte, cualquiera lo puede hacer, etcétera, son personas que no van a ver esos cuadros, que no lo están consumiendo con Sí, tanto, sí, sí. que no han tenido una formación como tú ni una profesionalización de lo mismo. Entonces, es chistoso. ¿Por qué crees que es esto? De que nos sentimos con la necesidad de defender un tipo de arte que ni siquiera consumimos nosotros, Ujú. para tirarle al otro como de esta nostalgia de una época que ni es nuestra, de algo que ni Sí, consumimos, sí. de algo que ni queríamos hacer y ni podemos hacer en la mayoría de los casos. Gran pregunta también, nunca me la habían hecho y mira que me han hecho muchas preguntas en torno al arte. ¿Y por qué dibujas? ¿Y Ajá, cómo digo? ¿y por qué te gusta dibujar? ¿Y por qué ese cuadro está bonito? Sí, sí, sí. No, pero, o sea, es una gran pregunta y Gracias. mi respuesta sería porque el arte contemporáneo busca incomodar y busca cuestionar. Entonces creo que es, mientras que el otro tipo de arte más tradicional es mucho más complaciente, es mucho más cómodo, es mucho más estético. Entonces resulta mucho más fácil querer defender eso porque sí, porque te digo, es más fácil, en cierto, es más amigable, te digo, más complaciente, es algo que está hecho para el deleite, mientras que el otro no está hecho para el deleite, el otro está hecho para confrontarte, para cuestionarte, para incomodarte. ¿Crees que Entonces también creo que va por ahí. ¿Crees que también sea que el arte tradicional, por decirlo de alguna forma, ya sé que estoy metiendo muchos géneros y siglos en el Pero eso? no, está perfecto englobar así. Exacto, Si no, no acabamos. exacto. También sea porque esa dices, bueno, es que eso es arte porque es algo que yo no podría hacer y la gente cree mal, porque de nuevo, no es solo lo que se hace, pero que dicen, ahí está raya, yo también la podría hacer y no estoy siendo millonario. Sí, Porque sí, 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 sí. O sea, porque luego siento que la gente es eso, se enoja si les dices, sabes que trabajé mucho para conseguir tal cosa, y es como, ah, yo no trabajé, ¿no? Pero si le dices, ah, es que fui muy afortunado, es como, ah, bueno, es que fuiste afortunado y yo no. O sea, Ajá, ajá, como, ajá, ajá, ajá. Una cuestión de suerte, ajá. exacto, ah, es que yo no nací sabiendo dibujar, entonces por eso no soy ese artista, pero, ay, eso sí Ujú. lo pude haber hecho. Sí, sí, Yo, sí, bueno, sí, pues sí. hazlo tú. O sea, si cualquiera puede, hazlo tú, creo yo. O No, sea, no, no, tienes, también es gran pregunta en torno a la técnica y esta duda surge mucho y a mí me parece de lo más, es que no, no es racional el término que quiero decir, pero me parece una pregunta totalmente lógica. Obviamente, ¿no? Creo que lo primero que pensamos es, ¿por qué eso vale tanto si es una línea? ¿De qué me hablas? ¿No? Lo que no se sabe es todo lo que hay atrás del proceso. Es decir,
Para que Picasso pintara un perfil sugerente y que valiera millones de lo que tú quieras, tuvo que pasar por años de formación. O sea, tú ves cuadros de las primeras etapas de Picasso y son totalmente realistas. O sea, Picasso tenía, igual que Diego Rivera, tenían un dominio de la técnica absoluto. O sea, te podían pintar, no sé, la Mona Lisa, pongamos ahorita, sin problema. ¿Qué es lo que pasa? Que les lleva años de cuestionamiento, de deconstrucciones, para llegar a un lenguaje propio. ¿Qué distingue a un buen artista? Que es capaz de discernir cuál es su voz propia. O sea, ¿cómo tú triunfaste como artista? Que yo veo un cuadro tuyo, quien sea en el mundo dice, eso es un Picasso. Llegar a un lenguaje único, ¿no? Hablando estéticamente, un lenguaje estéticamente único y reconocible. Los grandes artistas roban, eso decía Picasso, ¿no? También. Entonces, es muy difícil y la gente solamente ve líneas, pero lo que no sabe es todo ese proceso creativo y mental y filosófico e incluso a un nivel personal de cuestionamiento de quién soy yo para llegar a este resultado final reconocible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Picasso podía pintar la Mona Lisa. ¿Por qué no hizo la Mona Lisa? Porque no le interesaba. Porque el punto ya no estaba en la técnica. ¿Para qué Picasso va a hacer algo tipo la Mona Lisa si ya se hizo hace 500 años? Si ya existe la fotografía, la fotografía es un parteaguas en el tema del realismo. Llega la fotografía en el siglo XIX y los artistas dicen, ¿para qué me voy a poner a copiar la realidad tal cual es? Y ya existe un invento tecnológico que me la captura en unos minutos. La fotografía es un gran parteaguas. Entonces, si ya hay algo que literalmente muestra la realidad como es, entonces a nosotros nos interesa mostrar otro tipo de cosas. Pensemos en Van Gogh, ¿no? Que es históricamente cercano cronológicamente cercano a la fotografía. No es que Van Gogh no pudiera pintar un árbol tal cual literal, sino que no le interesaba. Él estaba buscando otro tipo de lenguajes. Pensemos en Gauguin, que pone la cara de las personas amarillas y el pelo morado. No es que no sepa la técnica, no es que no la domine, es que no le interesa. Es que está buscando otro tipo de lenguaje. Entonces hay mucho más allá de la técnica, ¿no? Y sobre todo, te digo, a partir del siglo XX. Otra cosa que yo les digo es, yo pude haber hecho eso, sí, pero no, justo no lo hiciste, justo no llegaste a esa resolución estética que llevó años, un proceso de años, para llegar a 3 líneas, aunque parezca tonto, de hecho sí. Oye, Ale, y hablando sobre cosas disruptivas en la industria de la moda, perdón, del arte, y que, y que muchos que le están tirando hate o le están apreciando. Mi cuestión es no sé cómo pensarlo, hablemos de las NFTs, porque hay unos que dicen que es el nuevo parteaguas del arte. Eh, yo en particular tengo mis dudas de los NFTs, lo veo más como, o sea, cuando a mí me preguntan, como de nuevo, no sé por qué a mí me preguntan, yo no tengo nada que ver con la industria, pero digo, mi percepción es que es más o sea, yo los veo más como un instrumento financiero, así como hay personas que no adquieren arte porque les importa el arte, sino porque lo ven Una literal como inversión, inversión. tal cual, tal cual. Lo cual es válido, cada quien. Eh, yo lo veo más como un paso evolutivo para eso, que como el siguiente paso del arte o a donde va a evolucionar o lo que sea. Pero, de nuevo, yo soy la voz del que no sabe, entonces aquí con la experta de arte, y obviamente sabiendo que no eres una bola de cristal, no te voy a hacer decir en 5 años, dijiste esto de las NFTs, pero hoy en 2022, ¿cuál es tu postura de las NFTs? Pues de hecho coincido mucho contigo, fíjate. Creo que esta cuestión de que se catalogue como arte es más una excusa
es más una fachada que el interés o la búsqueda real, la exploración creativa, artística real que se esté haciendo en el fondo. Con el tema de los NFTs, fíjate que lo que es verdaderamente disruptivo es la tecnología que hay detrás. No me parece a mí que el arte, porque arte digital ya existía. O sea, a mí no me parece que se esté haciendo algo disruptivo en temas creativos, estéticos o artísticos, sino más bien en la tecnología del blockchain. El blockchain es el game changer. Eso es lo que llegó porque considero que estamos en un hype en esta cuestión de los NFTs. Es una bola que se está inflando y que probablemente vaya a reventar, como muchas otras burbujas que hemos visto antes en la historia. Esto no es nuevo, ¿no? Entonces, estamos ahorita en este hype que de hecho ya se está estabilizando un poco. O sea, si te fijas, iba así, sí. Iba totalmente para arriba una línea vertical y ahorita ya se está estabilizando un poco, se está aplanando un poco esa curva. Entonces, bueno, es el caso que ha pasado con muchas burbujas, ¿no? Que finalmente revientan. Entonces, como te digo, a mí me parece que ahorita es la tendencia, la novedad, el hilo negro, pero que no creo que trascienda tanto otra vez, en términos de game changer para el arte, en términos de creatividad, en términos de mercado de arte, sin duda. O sea, atención a lo que estoy diciendo. En términos de comercialización del arte, sí. En términos de la nueva tecnología, el blockchain, definitivamente, porque además eso no solamente se está viendo en el arte, sino en cualquier otra cuestión, en el metaverso, ¿no? Con las cuales se están haciendo estas transacciones donde, por eso te digo, lo que cambia es que ahora en vez de que el banco sea el intermediario y el banco tenga control de estas transacciones, ahora es una red pública y comunitaria. Ese es el blockchain, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces ahora ¿quiénes están estableciendo los criterios? ¿Quiénes están ejerciendo el poder? Ya no una sola institución, ya no institución banco, sino ahora una comunidad. O sea, eso sí va a cambiar el futuro. Eso sí va a cambiar la manera en la que intercambiamos, hacemos trueque, comerciamos. Te digo, ese para mí es el game changer, este tipo de tecnología. En términos del arte, te digo otra vez, el arte como cualquier otra cuestión que se esté tradeando de esta manera, está cambiando la dinámica comercial, ¿no? Entonces, sin duda, ahora los artistas tienen estas obras minteadas, entonces ahora en vez de que yo, artista, lanzo mi obra digital a internet y le pertenece a todos y a nadie, ahora está minteada mi autoría, está ligada a mi autoría. Entonces, cada vez que se venda y revenda mi arte digital, yo voy a recibir una cantidad de dinero. Cada vez, en cada transacción, ¿no? Está ligado eternamente a mi autoría. Entonces, sí, ahí cambia el juego en el sentido de la comercialización del arte digital. Más no me parece a mí que en un ámbito te repito, de lo creativo o de lo estético, porque eso ya existía. Lo que cambia el NFT es la manera de comercializarlo y de manejar la autoría. Entonces, bueno, esa es, digamos, un poco como mi lectura de esta situación. El tema del arte, yo siento que un poco se usa de fachada o de adjetivo por encimita. Para una cuestión financiera, que es lo que tú decías. Es como con Scooby-Doo, que era el villano y le quitaban la máscara. El meme. Y que salía uno y luego le volvían a quitar la máscara porque era uno que se había disfrazado del otro. Es como de, no es arte, y es criptomonedas con otro. Exacto. Que es válido, exacto. o sea. Y es válido. No tiene por qué. A ver, es que todo es válido. Nada más hay que entenderlo, nada más hay que saber de qué estamos hablando, no idealizar, no romantizar las cosas. Punto. Exacto. No, y por ejemplo, a mí cuando me preguntaron de esto, de nuevo, es que por lo que hago de Entrepreneur me preguntan un montón de cosas de muchos lados. y luego es como, pues no sé por qué el que organiza eventos y hace podcast le preguntan del futuro del arte, la neta. Pero pues si sirve algo de lo mío, o sea, en cuanto a la digitalización que tú dices del arte,
yo le veo más futuro al, por ejemplo, lo que hizo el Met, que para quien no sepa es el Museo Metropolitano del Arte de Nueva York, que dijo, nuestras 375,000 obras ahora son de dominio público para descarga en el formato digital. Ujú, ujú. O Google, que hace, mira, ahora puedes visitar como si fueras un museo, antes de todo el Ujú, metaverso y eso, mira, tenemos esto para que puedas meterte a diferentes museos y ver las obras, porque eso es mediante el arte, digo, mediante la tecnología, hacer que el arte sea económicamente accesible para ujú. muchas más personas. Porque Sí, volviendo al principio de la plática, eso se ha perdido. O sea, digo, yo sé que hay museos que son gratis, que son de muy buen precio, etcétera, y que la gente luego ujú, no va. Pero también la realidad es que, por ejemplo, no sé, alguien que vive en otra ciudad, pues a lo mejor no está en las posibilidades de ir a esa, o a lo mejor alguien no tiene ni siquiera la visa para irse a Nueva York a ver el Met, pero de ya acuerdo. puede ir, ya ni siquiera tener una computadora, puede ir a un cibercafé Sí, sí, sí. y meterse a la página y ver las 375,000 obras. No, está Exacto. impresionante que tengan 375,000 obras, pero bueno. Eh, y es acceso, porque luego eso es como la forma que se va popularizando el, eso, o sea, por eso es que luego ves una, como tú dices, ves una mercancía de la noche estrellada Ujú. y De Van entonces, Gogh. de Van Gogh, y justamente, pues dices, ah, perfecto, ah, lo ubico, y por eso quiero la bolsita, lo que sea, que ya es como ellos lo están Sí, comercializando. Pues también hace el arte cool, hace el arte de todos. Yo creo que va más por ahí sí, pues mira, esto me cobré 150 euros y luego se vendió y entonces por eso me cayeron otros 5 y luego se volvió a vender y, sí, o sea, de nuevo, como sí. instrumento financiero me parece muy bien, o sea, compras un activo, siempre vas a Exacto. tener ingresos. Pero como cualquier otro activo, como tú dices, oye, no es que esté mal que sea un otro tipo de cripto con el, el adjetivo arte, no está mal, es simplemente te digo como, pues entender, ¿no? Las cosas por lo que son, punto final. Otra cuestión que está interesante de eso es que ahora tú puedes compartir o sea, ser dueño de una obra de arte porque también se vende por partes. Entonces tú puedes ser como dueño del 3% de X obra de arte, ¿no? Entonces también ahí está cambiando la cuestión de la pertenencia, ¿no? Entonces estamos hablando también de una pertenencia comunitaria. Entonces te digo, hay un buen de fenómenos súper interesantes que se están desplegando a partir de esto, que tienen que ver con autoría, con comercialización y con pertenencia. Pero es lo que te digo, me parece más interesante los cambios que se están generando en estos ámbitos que per se en el ámbito de la creatividad artística. Totalmente. Oye, Ale, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? A ver, empecemos por mandamientos. Sí o sí, paciencia. Paciencia, en este mundo de inmediatez tenemos que entender que sobre todo el proceso del emprendimiento es lento, es paulatino, entonces creo que requiere mucha paciencia y ahí creo que una como disonancia, ¿no? Somos una generación que por un lado idealiza el emprendimiento, pero por otro queremos todo inmediato. Entonces creo que hay mucha frustración en el camino. Otro sí sería sí a la realidad de las cosas. Otra vez, ¿no? Está muy idealizada esta cuestión de sé emprendedor y sé tu propio jefe y no sé qué. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son los datos? Creo que nada más el 2%, al menos en México, vive del emprendimiento. O sea, le resulta verdaderamente rentable, ¿no? Entonces, una cosa es lo que nos dicen y la idealización y las nuevas narrativas y otra cosa es la realidad tangible. Entonces, número 2, empaparse. Realidad, ¿no? Ser consciente de los datos duros. Y tercero, que creo que tiene que ver con el primer sí, otro sí sería esa capacidad de disfrutar el viaje y el trayecto. Entonces, creo que
o sea, sí tener tus metas claras, pero no esta cuestión de voy a disfrutar y voy a considerar que soy exitoso hasta que llegue a este número de ventas, a este objetivo final y en medio, ¿qué pasa? En medio se te va la vida. Y en medio se te va ese... Creo que la gran satisfacción está en el construir, en poner ladrillo por ladrillo, ¿no? Y ver cómo vas evolucionando y creciendo y aprendiendo. Creo que el verdadero disfrute está ahí, porque incluso cuando llegas a una meta, es como, ay, sí, pero dura 5 minutos la satisfacción, check, y es como que ahora que sí, ¿sabes? Entonces, creo que la verdadera satisfacción está en el proceso. Nos dirías que es un poco al revés de lo contrario de lo que estoy diciendo, pero nos diría pensar, en mi muy personal punto de vista sería entrarle a algo que no te mueva. Porque digo, yo fui mucho de estudiar lo que me apasionaba y dedicarme a lo que me apasiona, pero te digo, esto es personal, pero siento que se necesita tanto empuje para emprender, que si genuinamente no te llama, no te apasiona, no te gusta, creo que va a ser difícil aguantar una carrera a largo plazo. Ok, segundo no sería no aceptar, no abrazar la colaboración o el trabajo en equipo. Creo que siempre 2 cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, como tener esta capacidad de escucha y de saber integrar a la gente valiosa que puede sumar y que puede hacer mucho más que tú solo, ¿no? O sea, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado. Y el tercer y último no sería no ser rígido, en el sentido de tú puedes tener una idea, una visualización de cómo crees que va a ser tu proceso, cómo crees que van a ser tus resultados, y la verdad es que la vida y las circunstancias te sorprenden, ¿no? Entonces también es aceptar esta cuestión que no controlamos, porque muchas veces las adversidades son bendiciones disfrazadas o un outcome que en primera instancia no te puede gustar, resulta que puede ser acabando mucho más benéfico que lo que tú habías planeado, ¿no? Entonces no ser rígido, tener esta flexibilidad de ir leyendo las circunstancias y las oportunidades según se presentan, aunque no estaban en tu planeación original. Oye, Ale, si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que hacen en Marchante, pues a lo mejor ir a uno de tus eventos o suscribirse a tu curso de arte contemporáneo, digo, si vamos a hacer el comercial, hagámoslo bien, ¿cómo pueden encontrarse o enterarse en redes? Me pueden seguir en @marchante_arte. Ahí subo el contenido de todo lo que voy haciendo, próximos eventos, de los cursos. También ahí pueden encontrar mi página web. Entonces, en Instagram como marchante_arte. Perfecto. Oye, Ale, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y comencemos el programa. Keep it up. Claro que sí. Gracias, Ev. Nos vemos. Bye. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. No te olvides suscribirte a los canales, calificarlos y comentar lo que te parecieron. Y por favor ayúdanos compartiendo el episodio para que más personas se enteren de este podcast. No importa a qué te dediques, sigue innovando.